Bueno, vamos a ir trabajando la armadura. Visteis que planteé aboceté un poco como las zonas de distintas reflexiones con distintos colores. Y ahora lo que voy a hacer es coger tonos medios y tonos de luz y tonos de sombra y potenciar las zonas de luz que tengo, los reflejos que tengo, potenciar las zonas de sombra e ir fundiendo, básicamente. Aquí estoy como replanteando un poco el boceto, pues por lo que se ha decidido que voy a cambiarlo un poco, no me gustaba mucho cómo estaba quedando, entonces eh, voy a hacer un planteamiento ligeramente diferente, en el cual pues me estoy cargando esa sombra que recortaba el muslo y que lo facetaba, lo dividía en dos caras, y bueno, pues planteo un poco más luz arriba, que con trazadas de pincel lineales pues lo voy extendiendo y ya está. Como son colores próximos, realmente el efecto de fundido, entre comillas, aunque es un fundido con ruido y con cierta textura, que también es lo que quería, porque lo que quiero es hacer un efecto un poco como perlado o nacarado, o incluso casi de cristal, una especie de armadura lacada, no sabría muy bien cómo definirlo, ¿vale? Voy a utilizar este punto álgido de luz para situarlo también en otras zonas del área de luz principal, de la vista frontal. Esto me va a ayudar a definir y, por ejemplo, ahora el muslo, como he visto que necesitaba el contraste, en lugar de hacerlo como lo tenía antes, que era contraste de sombra y contraste de luz en la zona contraria, que era una cosa un poco extraña, pero que muchas veces sí que funciona, Kirill lo hace mucho, y es una manera de hacer una luz de recorte en un plano de sombra, sobre todo si son materiales reflectantes, se puede justificar, y en este caso pues he vuelto digamos, una interpretación más lógica o más básica, por decirlo de alguna manera. Voy a coger un color de sombra, no sé muy bien qué es, pero porque estoy hablando a posteriori, pero debe ser algún tipo de negro con morado o negro con azul o algo así, tampoco tiene muchísima importancia. Y voy a oscurecer más planos o reflexiones de luz oscuras, ¿no? O sea, reflejos oscuros en la parte trasera. He teñido de azul la parte trasera para generar una sensación más sombría. El azul, insisto, lo podéis ver, por ejemplo, en piezas de Kirill muchísimo. Y no es que lo haya inventado Kirill, que esto se utiliza en el cine constantemente y en los cuadros de toda la historia, de toda la vida. El azul se asocia a la sombra y entonces si tú haces un filtro de azul sobre una zona de sombras, pues lo que hace es que esa zona parezca que está interpretada en sombras, ¿no? Como digo. Y las formas que estoy buscando, por ejemplo, en la hombrera, son formas un poco random, entre comillas, pero que surgen de la observación de materiales de este estilo, ¿no? De perlas y demás, que pues me fijé en su momento como cierta inspiración y generan estas formas curvilíneas y entonces pues es lo único que estoy intentando, generar formas que puedan ser interesantes al ojo y que me den una sensación que no se basa tanto en el propio volumen de la hombrera o de la pieza en concreto, sino más bien en generar suficiente información visual que me dé la sensación de un elemento muy reflectante, ¿vale? Hay que tener en cuenta y cuidar mucho el tema de los filos, dividir bien las placas, esto es muy importante porque esto me va a dar definición y como veis no estoy contento con el nivel de contraste, que si os digo la verdad creo que estaba bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, pues en el momento me lié la manta a la cabeza y dije, no, lo quiero más contrastado, con lo cual voy a buscar ciertos patrones reflectantes también en oscuro y tonos medios más agrisados. Como veis, va a ser un popurrí de colores bastante interesante. No son colores en sí, sino tonalidades, ¿no? Tonalidades de distintos grises, grises azulados verdosos, unos más claros, otros más oscuros. Evidentemente esto hace que sea más difícil de fundir todo, pero bueno, estoy en un momento de búsqueda, que es lo que me está pasando aquí en la parte trasera, que realmente no sé muy bien cómo resolver esta parte de la hombrera, porque lo que quiero es hacer un material muy reflectante y entonces pues voy probando. Y en esta parte trasera lo que voy haciendo es ir introduciendo azules, ¿vale? Y como no me gusta, pues vais a ver que voy para adelante, para atrás, ahora le quito brillo, ahora se lo pongo. Y en estas idas y venidas muchas veces te cargas un efecto inicial que ya funcionaba de por sí, que no necesariamente necesitaba más complejidad para funcionar. De hecho, creo que si me hubiera quedado con la primera versión hubiera estado ya bien, porque lo que me está pasando ahora es que le estoy metiendo un gris y este gris no es el gris adecuado a nivel de valor, es un gris un poquito más apagado y además que también está un poquito más mate de lo que estaba el gris más blanquecino anterior, que me daba mucha más cantidad de luz. Entonces, bueno, pues esto, insisto,
son idas y venidas, también las mostramos para que veáis que en los procesos yo fallo mucho y muchas veces me cargo trabajos que estaban mejor hechos, ¿vale? No significa que el trabajo final no funcione bien o que no esté contento, porque evidentemente si no lo hubiera seguido trabajando hasta estar contento, y más algo que es para un box art, que lo va a ver mucha gente, que lo va a juzgar gente que sabe de pintura, como Francesco Farabi o Ricardo Agostini, que son los pintores o dos de los pintores principales de Quimera. Con lo cual, evidentemente, el efecto final para mí fue convincente. Pero sí es verdad que esta fue una fase en la que sufrí un poquito porque tomé ciertas decisiones por meterle más riesgo y por meterle más interés que a lo mejor no fueron del todo las adecuadas, o que me hicieron, me complicaron demasiado la existencia para, digamos, la recompensa final, ¿vale? Estáis viendo que los grises estoy constantemente, cambiándolos en la propia paleta, ¿vale? Es importante que os fijéis en la paleta y los desarrollos de la paleta. De hecho, si tenéis la oportunidad de ver estos procesos en una pantalla grande de televisión, por ejemplo, pues hombre, siempre vais a ver mucho mejor las decisiones cromáticas, porque el problema de esto es que no se puede, yo espero que entendáis que yo no puedo sacrificar un box art por el hecho de hacerlo más simple para simplificarlo para vosotros. O sea, yo tengo que enseñaros lo que es un trabajo de box art real. Y en ese trabajo de box art real, si yo simplificara las decisiones en no, aquí va este color y aquí va este color y no mezclo entre ellos, os estaría mintiendo. Como si alguien lo hace, ya os digo yo que os está mintiendo, porque hacer una mezcla como esta es lo más habitual del planeta, y al final en casi todos los pintores de primer nivel vais a ver que, sobre todo la gente que se dedica a box arts, vais a ver que aunque ellos tengan ciertas recetas que sí que suelen tirar, y de hecho para mí es un poco mi debe, ¿no? Lo que yo debería mejorar, que es tener ciertos combos y no ir tan improvisado siempre, ni basarme tanto en mezclas, porque esto lo que hace es que se ralentiza el proceso. O sea, es contraproducente de cara a pintar box art, no de cara a mi tipo de pintura, porque yo pienso así y siento así, con lo cual en el sentido guay, pero de cara al propio box art, pues lo que hace es que una cosa que tendría que ser más sencilla, al final tardas 3 veces más. Bueno, chavales, ahora o sea, lo que he estado haciendo... A ver, la pieza es una pieza que es una locura, la verdad. Es una pieza muy complicada de entender, me está costando, me siento embotado. Yo creo que es la primera vez en mucho tiempo que no me siento tan perdido y sacando tan poco resultado. ¿Por qué? Porque tiene tantos elementos que hasta que no defines no se ve nada, o sea, solo ves mancha, ¿vale? Entonces ahora mismo tiene cierto nivel de definición. Realmente no hay nada trabajado muy avanzado, pero sí que he empezado a definir planos y sobre todo a sacar luces máximas y perfilados, que eso ayuda bastante, ¿vale? Como veis, en las vistas largas pues sí que tiene cierta definición. Todas las texturas que he ido generando me las he ido encontrando, porque no hay una manera fácil de entender. Son planos que no son, o por lo menos a mí no me están resultando muy entendibles, entonces simplemente estoy haciendo juegos de distintos grises tonales, con distintos azules, habéis visto morados, verdosos, verdes marina y demás, jades, turquesas, ¿vale? Para generar pues diferentes planos de luz. Entiendo que es difícil de seguir, pero bueno, me parece interesante que veáis este tipo de decisiones porque os puede pasar. Entonces, básicamente la decisión principal de esta etapa es pues ir sacando, digamos, aislando áreas, por ejemplo esta de aquí, ¿vale? Pues yo ya tengo los colores planteados, y entonces lo que voy a ir haciendo es sacando luces máximas y no sé cómo decirlo, aplanando los colores o asentando los colores. De modo que si esta zona, por ejemplo, sé que va a ser un color muy clarito, pues voy a hacer una especie de pequeña transición de un cian muy clarito, incluso un turquesa muy claro, hasta casi el blanco. Donde vaya a pegar el golpe de luz, voy a concentrar la pintura, ¿vale? Para que sea un pegote de blanco, incluso, yo iba a decir a un riesgo de meter un pegote, no, y de hecho, metiendo un pegote, porque eso es lo que me va a ayudar a generar un brillo máximo. En esta zona es mucho más fácil porque al final es un plano, con lo cual yo puedo hacer estos dibujos, ¿no? Digamos, el reflejo que me estoy inventando es una armadura que tiene como un toque, pues casi no sé cómo decirlo, de cristal o de un metal
blanquecino, muy reflectante, pero tampoco quiero mezclar colores, no quiero añadir los colores, por ejemplo, de la tela, que en realidad deberían estar ahí, pero no lo voy a hacer o no lo voy a hacer de momento porque sería demasiada información. O sea, lo que voy a hacer ahora mismo va a ser ceñirme a intentar separar plano por plano, o sea, cada plano blanquecino o blanco azulado de la armadura, pues tiene que tener sus diferentes ritmos, diferentes zonas de diferentes contrastes, que no vamos a llamarlos ni luces ni sombras porque no lo son diferentes reflejos. Son diferentes reflejos y lo que vamos a intentar es empujar la luz para que defina el siguiente volumen, que en este caso va a ser la filigrana esta dorada. ¿Por qué digo que es muy compleja, que es muy difícil? Porque tiene demasiada información. Esto al final, hay gente que le encanta este tipo de trabajo, que lo disfruta porque le gusta el trabajo de detalle. Yo en este caso podría disfrutarlo si pudiera ponerme literalmente así, si vierais mi cabezón, pero como tengo que grabar con cierta distancia para que podáis ver, pues realmente lo estoy pasando mal porque tengo que trabajar con la punta del pincel sin poder acercarme. Esto es bastante incómodo. Lo que voy a ir haciendo, como veis por ejemplo en la rodilla, es ir sacando mucho contraste, sobre todo en los planos que estén inclinados. Me voy a apoyar en los planos inclinados. Aquí veis que este plano clac, clac, ¿vale? Esa zona oscura la voy a exagerar. Si recordáis, al principio yo planteé que eso fuera una zona de luz, porque podría serlo perfectamente. Cuando hablamos de materiales muy reflectantes, no necesariamente tienen que seguir el planteamiento cenital de luz, sombra, ¿vale? Que sí sería, si fuera un color más mate o un material más mate, pues sí tendría todo el sentido del mundo que esto fuera luz y eso fuera sombra. En este caso no necesariamente, de hecho podría tener perfectamente un reflejo de la tela esa que he puesto encima, podría tener un reflejo en la armadura, pero no lo voy a hacer porque todavía, como digo, no quiero relacionar elementos para que no haya más caos todavía. Lo que tengo que hacer ahora es simplificar este caos. Veis que tengo trazadas por todos lados, algunas las voy a simplificar, por ejemplo ahí veo que son muy paralelas, hay que ir identificando dónde hemos generado trazadas paralelas para eliminarlas, y luego cómo adaptar, digamos, la trazada a los distintos elementos. Por ejemplo, las sombreras, que son redondeadas, pues voy a buscar, veis, elementos o trazadas más curvilíneas, ¿vale? Y yo estoy todo el rato buscando. Realmente no sé cómo se comportaría, no tengo una hombrera de cristal o una hombrera de metal o una hombrera de alguna cerámica muy pulida para saber cómo se comportaría. En los planos más obvios como esto, que es un cilindro, pues es más fácil de entender, pero en las partes redondeadas es más difícil. Por otro lado, también me va a aceptar mayor riesgo en la pincelada porque nadie sabe cómo se comporta una armadura así a menos que la esté viendo. Entonces, realmente, y además está en movimiento, realmente me va a valer todo. Veis que va a haber zonas que he rescatado, incluso zonas en sombra para que se vea. O sea, aquí lo que pretendo en esta zona de la pierna es simplemente que se entienda un poco la estructura de la pierna. Y lo que voy a hacer ahora es, pues tanto asentar las zonas de luz como plantear planos de sombra mucho más marcados, que puedo hacerlo con azules muy oscuros, azules cercanos al negro, una cosa así, por ejemplo, ¿vale? Y lo que haré será remarcar todos los planos que estén mirando hacia abajo, ¿vale? Quiero remarcarlo mucho más. Vais a ver cómo simplemente con plantear el plano sin más, sin hacer ningún tipo de efecto interno, ¿vale? Simplemente el plano tal cual. Veis el tipo de contraste que me genera, que ya es mucho, y entonces me afila, ¿no? Me afila la rodilla. Por tanto, todas las zonas internas donde no le vaya a dar la luz, pues las trabajaré directamente en un color muy oscuro y punto. O sea, no voy a generar ningún tipo de trabajo ahí, eso va a ser simplemente un plano de sombra, porque lo que quiero es que me genere este efecto tan de ilustración, como estáis viendo ahora, en el cual el plano de sombra directamente no se ve, y esto también me va a ayudar a simplificar la pieza, porque si tengo que ponerme a iluminar todos los planitos de las filigranas doradas dentro de la pierna, pues me puedo volver loco. Quizás rescate algún brillo dentro para que se vea que hay parte de filigrana dorada, pero lo haré a posteriori. Yo ahora mismo lo que necesito es separar los planos de luz y de sombra y definir lo máximo posible, con lo cual todas las partes internas que no sepa de qué color van a ir, las voy a cubrir con un color muy oscuro,
¿vale? Y luego lo que me dedicaré también, en este caso he mezclado un sepia, un marrón de Brasil y creo que era un negro, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es ir planteando o replanteando toda la filigrana, cubriéndola de nuevo, ¿vale? Por ejemplo, esta zona que me la he comido, ¿vale? Esta zona de la cruz, estos rivets, estas tachuelas, las voy a cubrir ahora. Realmente sería casi imposible mantener el dorado que había antes si quiero afectar a la parte gris azulada de dentro, o sea, no puedo, entonces directamente pues lo he manchado, entonces ahora vuelvo a recuperarlo, voy a volverlo a cubrir y como hago con esto voy a hacerlo con todo. Y todas las partes internas de la filigrana, que esto es lo que me incordia de la pieza, ¿vale? Pues con la punta del pincel las voy a trazar para hacer una especie de dark lining, ¿no? De perfilado en negro, vamos, de perfilado en oscuro, que lo haré con un marrón con mucha fluidez, por eso de meterle tintas, ¿vale? Para que, digamos, que el pincel trace durante más tiempo, y lo que voy a hacer es ir separando todo, ir definiendo, voy a ir perfilando, ¿vale? Perfilando en oscuro. La idea es que todo esto cada vez esté mucho más definido, al igual que iré pues perfilando las alas, las distintas, los volúmenes que simulan plumas y demás. O sea, yo quiero hacer una definición general. Y igualmente, pues todos los elementos como estos, ¿vale? Que serán dorados en un momento dado, ahora mismo lo que quiero es cubrirlos. Ahora voy a ir con más cuidado porque la base ya está trabajada, digamos que ya tengo el color sobre el que se asienta la filigrana trabajado, entonces ahora lo que voy a hacer es volver a recuperar la filigrana. ¿Qué cosas voy a hacer? Porque lo siguiente no lo vais a ver porque no tiene ningún sentido que me veáis trazando toda la filigrana, ¿vale? Lo que voy a hacer es, voy a trazar la filigrana del lado de luz hacia el lado de sombra, voy a hacer una progresión de color. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que todas estas zonas que ya están trabajadas en dorado, no está acabado ni mucho menos, pero ya se empieza a percibir ese rollo dorado, ¿vale? Sí que me voy a currar el tono dorado, amarillento, pero según me vaya hacia este lado lo voy a dejar más amarronado, ¿vale? Es decir, las filigranas de este lado las haré con un marrón fluido, que lo he creado yo por tintas, podéis coger cualquier marrón, ¿vale? Mirad, por ejemplo, esta zona, yo me tendría que meter dentro, me tendría que acercar demasiado y costaría que lo vierais, ¿vale? Pero bueno, básicamente lo que voy a hacer es que todas estas partes que van a ser doradas, ¿vale? Las voy a cubrir con un marrón oscuro que me va a servir de marco, ¿vale? No quiero, de hecho, trabajarlo demasiado, quiero dejarlo en sombras. ¿Por qué? Porque toda esta zona de este lado, ¿vale? Que ahora mismo tiene, veis, demasiada información, fijaos la cantidad de información que hay, es un cuadro, vamos, está lleno de marcas. Yo lo que tengo que hacer ahora es ir separando volúmenes y simplificando. Por ejemplo, el cuero ahora mismo me interesa que sea un plano marrón, o un plano negro, un plano oscuro, pero nada más, con lo cual no tendría sentido que en el cuero ahora mismo empezara a meterle textura. ¿Por qué? Porque yo ya tengo textura aquí, ya tengo textura ahí, textura al final es ruido, es todo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a intentar simplificar. Para ello necesito un color marrón muy diluido, para permitirme trabajar rápido y utilizarlo casi como una especie de lavado, pero un lavado que tiene cobertura y que también me permite trazar para separar los diferentes planos. Por ejemplo, esta roseta que tengo aquí, yo voy a remarcar mucho la separación con el resto del material, que es azulado, para que salte, ¿no? Para que se defina, para separar elementos. Igual que aquí en la banda esta, pues de base ya la trabajo en oscuro directamente. ¿Por qué esto? Porque toda esta zona va a corresponder a la parte que yo voy a dejar en sombra. Es decir, yo voy a dejar muy claro que esta es la zona de luz y que esta es la zona de sombra. Entonces, el dorado, aunque luego tenga sus luces aquí, que las tendrá, ¿vale? Ahora mismo me está molestando que tenga tanta cantidad de amarillo. Con lo cual, con este color tan fluido, y de ahí que las tintas en este sentido pues me sirvan de mucho porque actúan un poco haciendo un lavado. Esto es un concepto muy clásico que hemos hecho muchas veces en Games Workshop, y que parece que cuando llegas a cierto nivel de pintura no puedes utilizar un lavado. Pues no, hombre, aquí un lavado es perfecto, porque un lavado me va a ayudar, un lavado evidentemente con control, un lavado me va a ayudar a separar los elementos. Y tened en cuenta que podéis permitiros que el dorado
pues sea muy amarronado. De hecho, un dorado, cualquier dorado, se puede amarronar en las zonas de sombra o en las zonas de reflejos oscuros, ¿vale? Entonces, esto me va a ayudar, ¿veis?, a ir separando zonas, ¿vale? Y dejar muy claro, muy evidentemente, muy obvio, ¿vale?, de cara a la ilustración. No me estoy explicando hoy con mucha corrección ni con mucha fluidez, os pido disculpas, ¿vale? De cara a la ilustración, que esta es la zona de luz y esta va a ser la zona de sombra. ¿Hasta qué punto lo trabajaré? No lo sé, pero lo que me interesa ahora mismo es separarlo todo, cuanto antes, porque yo ya estoy en un punto en el que el trabajo de la armadura metalizada pues no me da para mucho más. O sea, sí, yo puedo empezar a fundir esas cosas, pero realmente los planos ya están colocados. O sea, esto va a definirse en el momento en el que lo demás también esté definido. Muchas veces la definición se consigue por cercanía con otros elementos que también están definidos a la vez, ¿vale? O sea, si yo ahora mismo, por ejemplo, defino este ala y lo defino al mismo nivel que está ahí, instantáneamente lo que hay encima va a parecer más definido, ¿vale? Con esto, ¿qué quiero decir? Que tenéis que aprender a trabajar las cosas en conjunto. Lo que quiero decir es que tenéis que trabajarlo todo a la vez. Entonces, no tiene sentido que avancéis mucho la hombrera, la parte gris azulada de la hombrera, y no trabajéis el ribete dorado, porque va a llegar un momento en el que te lo va a estar pidiendo, te va a parecer sucio. Y no es que te vaya a parecer sucio porque esté sucio, te va a parecer sucio porque no tiene un contraste, ¿vale? Al final el contraste, por ejemplo, la silueta que veis en mi oronda cabeza ahora mismo, la oreja, ¿vale? Yo tengo tendencia a que mis orejas parezcan pimientos rojos, ¿vale? Acorde con la camiseta, pues me gusta que mi outfit vaya acorde, oreja, camiseta, ¿vale? Pues aquí este recorte me lo da el hecho de que tengo un fondo oscuro, pero si yo detrás de la oreja tuviera un fondo rojizo o peor, un fondo asalmonado, ¿vale? Un fondo en el cual el rojo estuviera corrompido, no fuera un rojo puro, porque dentro de lo que cae, pues aquí puede haber un contraste por saturación. La camiseta es un rojo más saturado y la oreja es un rosa, un salmón muy oscuro, que pertenecen a la misma familia, ¿vale? Pero se genera un contraste por saturación. En este caso, el mayor contraste lo genera el fondo oscuro, el fondo negro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que intentamos en la pieza? Intentamos generar contraste entre todos los planos, ¿vale? Con lo cual, vamos a tener muy en cuenta cuál es la vista principal, porque la vista principal es la que me va a decir qué cosas están delante de otras para permitirme el enfocar aquí definiendo, pero también definiendo mediante un plano oscuro o claro que tenga detrás. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que, por ejemplo, si la vista principal va a ser esta, pues aquí, imaginaos que no tuviera mano, ¿vale? Aquí el reborde oscuro, el reborde clarito y dorado, imaginaos que estuviera acabado, generaría suficiente contraste porque justo lo que tiene detrás es oscuro. Pero si la vista principal va a ser esta, lo que me genera es un caos, porque se va a mezclar la definición de las alas del pecho, o sea, de las alas doradas del pecho, con la definición, o la no definición en este momento, pero con el color del ribete dorado del brazo, ¿vale? Entonces, por eso estamos en un punto en el que hay que empezar a tomar la decisión de cuál va a ser la vista principal. Y luego tenemos que tener en cuenta también que tiene unos elementos que van a salir de él, ¿vale? Son una especie de pergaminos que van flotando y que, bajo mi punto de vista, a nivel de diseño, yo los hubiera puesto tomando otra dirección, en mi opinión, ¿vale? Esto es una opinión muy personal, pero lo hubiera hecho tomando otra dirección, ¿vale? Porque los pergaminos salen hacia adelante y a mí me parece que compositivamente ayuda, es verdad que ayuda a hacer un 360, ya que tenga más dinamismo la pieza, pero no ayuda para nada a que se entienda bien la vista principal, ¿vale? Y para mí la vista principal, pues desde luego va a ser algo así, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora me viene muy bien que la zona central del pecho, si yo quiero que, por ejemplo, el mango del martillo tenga una tonalidad gris, como veis que está ya bocetado, pues ese gris sí genera contraste con la parte dorada del pecho, ¿vale? Pero imaginad que esto fuera dorado, pues se confundiría con el pecho, ¿me explico? Entonces siempre tenemos que buscar que entre los distintos elementos se genere suficiente contraste. Y esta chapa os la doy porque necesito que entendáis que reflexionar a ciertas alturas de cualquier proceso es necesario, porque si no tiramos de trabajo técnico, de resolver las cosas con una mentalidad de proceso, para luego tener que volver atrás, ¿vale? Entonces no tiene ningún sentido. Ahora mismo la pieza está suficientemente trabajada como para darme cuenta de cuáles van a ser los posibles
retos, ¿no? O riesgos que puedo cometer si sigo por este camino. Es decir, yo podría seguir con la pieza trabajando la armadura blanca, vamos a llamarla armadura blanca, aunque no sea una armadura blanca, el metal blanco, hasta el infinito y más allá, fundirlo todo a la perfección y nunca parecería definido porque los demás elementos no están definidos suficientemente, perfilados suficientemente o en el tono en el que tienen que estar. De ahí a que os diga que parte de la filigrana de un lado va a ser clara y del otro lado va a ser oscura, porque yo quiero enfocar que si esta es la zona frontal donde va a recibir el foco, todo lo que significa irse hacia acá, hacia atrás, va a recibir menos luz. Otra cosa que voy a hacer es que voy a cambiar colores. ¿Qué colores? Si os acordáis al principio, cuando planteé la textura de la túnica, del faldón, os dije que con ese tono yo podía hacer una textura muy bonita de una especie de color cremoso, un off-white, un crudo, un crema, como queráis llamarlo, o podía hacer que eso luego fuera negro, ¿vale? O sea, simplemente filtrando color encima me serviría de ese color cremoso para generar últimas luces, ¿vale? Realmente, si yo hubiera tenido claro que hubiera sido negro, lo hubiera trabajado de otra manera, pero como no tenía claro por dónde quería tirar, pues hice una cosa que me valía para ver una textura, para generar unos volúmenes, tener un trabajo ya bocetado hecho y luego tomar una decisión. Bueno, la decisión ahora es cambiarlo. ¿Por qué? Porque realmente tengo una masa, en general, todo de un color cremoso, azulado, verdoso, como lo veáis cada uno, ¿vale? Bastante grande, ¿no? Entonces me interesa que todo esto... Es una pena porque realmente me gusta mucho el color, la verdad que me gusta mucho. Sobre todo en la parte de atrás me gusta un montón. Esta parte me encanta, de hecho tiene un punto que siempre me ha gustado de Rusto, de Fabricio Russo, este tipo de textura que él utiliza mucho y bueno, pues a mí es la parte de su pintura que me gusta especialmente. Tiene un punto que me recuerda a él y me gusta bastante, ¿vale? Pero reconozco que no sé hasta qué punto si es la mejor decisión. No me parece una decisión terrible, pero tampoco me acaba de convencer. Entonces yo creo que si le hago un plano mucho más oscuro, inmediatamente la armadura de repente va a salir hacia afuera y se va a potenciar. Teniendo en cuenta que aquí voy a tener la capa, aquí voy a tener una capa volando, ¿vale? Esta parte de aquí tampoco me preocupo en exceso porque ya os digo, va a estar cubierta por la capa, aunque se ve ligeramente desde algunas vistas. No tengo aquí la capa, pero bueno, digamos que la capa viene como en este plano. Digamos que si tú vieras la pieza desde algunos ángulos, está bien que hayamos abocetado, aunque sea, diferentes planos de reflejo, que ya tenemos ahí, que como veis están marcados y es muy sucio, pero va a funcionar, ¿eh? O sea, esos planos que yo he marcado, al final, si os fijáis en las últimas piezas, por ejemplo, que está haciendo Mark, los efectos se basan en pincelada. De hecho, ahora os voy a poner una para que veáis un poco lo que estoy diciendo. No se basan en trabajarla hasta el extremo y en que esté limpio. La gente dice, joder, qué limpia. Las últimas, por ejemplo, que han sacado Big Child de Marvel, que son la hostia, son, ¡ay, qué limpias! No son limpias, son definidas, pero limpias no son. Si las transiciones son bloques puros, eso es un estilo cómic de toda la puta vida y no hay una transición suave, no la hay. O sea, tú ves el careto de Iron Man y es un bloque de color, eso es un cel shading, es una iluminación por bloques, ¿vale? Que es muy de cómic o de ilustración, ¿vale? Entonces esto es lo que vamos a hacer aquí, pero con mucha más trazada, que es lo mismo que hace Kirill y lo mismo que hace Mark. El primero que empezó a hacer eso fue Kirill y empezó hace 15 años, bueno, 15 no, pero empezó en 2005 o 2006 a hacer eso. De hecho, os voy a enseñar un par de ejemplos para que veáis lo que estoy diciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el efecto necesariamente necesita pincelada, ¿vale? Si no tienes pincelada y tú solo haces una transición perfecta, la armadura parecerá plástica, estará muy bonita, todo lo que tú quieras, pero no va a tener ese efecto metálico. Para generar ese efecto metálico necesitamos las trazadas. Y lo que os está diciendo es que como va a haber partes que van a estar cubiertas por la capa, tengo que tener en cuenta que esas trazadas las puedo dejar tal cual sin trabajar las demás, porque va a ser absurdo trabajar una cosa que luego se va a cubrir, ¿vale? Con respecto al faldón que está flotando y que está así elevado, creo que el oscurecerlo, y lo voy a hacer un color negruzco, incluso amarronado, un marrón oscuro, por ejemplo, podría tirar de cualquiera de los dos, luego cuando lo haga lo veréis, me va a permitir tener un marco, esas aletas, ¿no?, que salen, me va a permitir un marco para que la pieza ahora de las piezas de armadura sobresalgan más y contrasten más. Para darme cuenta de esto he tenido que ver que no funcionaba como por el camino por el que yo iba, ¿vale? Y todo esto, ya insisto, a menos que tiréis de recetas que sepas que funciona esto con lo otro. Hace poco hablaba con Mark y me comentaba sobre esta pieza y le decía, estoy un poco rayado porque no la veo bien, y él me decía, tío, tira de referencias y no pasa nada. Y tiene toda la razón del mundo. O sea, el trabajo de un box art
necesita de referencias. Y cuantas más referencias toméis, pues más rápido vais a ir. ¿Cuál es el problema? Que yo no estoy en ese modo de trabajo de boxar. Me cuesta mucho pensar de esa manera porque digamos que me resulta pesado, ¿vale? Trabajar de este modo. Me agota mentalmente porque no me gusta, porque no descubro, no disfruto. Pero la realidad es que debería haber hecho esto. Si hubiera hecho esto, seguramente las cosas irían más rápido.